Bienvenidos amigos de nuevo a nuestra serie, La Jornada de Fe. Hoy continuamos con nuestro estudio de Abraham y este tema se titula La Fe y el Sacrificio. Vamos a abrir nuestras Biblias allí al libro de Génesis capítulo 22 y vamos a leer los primeros 2 versículos ahí. En la juventud hoy en día, recuerdo estar con unos jóvenes que me dijeron, mencionaron una frase, más bien unas letras, BAE, B-A-E. Y yo les pregunté, oigan, ¿y qué es BAE? Y me dicen, eso es una manera de decir before anyone else, antes de cualquier otra persona. Hoy en día, especialmente aquí en este país, todo se dice a través de unas pocas letras. Y en la Biblia, pareciera que el Señor quiere ser nuestro babe, si es por decir. Y en otras palabras, que Él sea primero antes que cualquier otra persona o otro ser. Comencemos aquí en Génesis 22, pero primero inclinamos de rostro haciendo una oración. Señor, invocamos tu presencia, tu dirección en este estudio, como lo hemos hecho, y pedimos y confiamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nos dice este pasaje: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabes, esta pregunta, este pedido de parte de Dios, en la mente de muchos en esos días quizás hubiese sido un pedido algo extraño, porque la costumbre de los paganos en los días de Abraham era de sacrificar sus hijos a sus dioses paganos. Este pedido que Dios le hace a Abraham es un pedido que uno pudiese esperar hacer para un dios pagano, pero en el caso de Abraham, obviamente no era un dios pagano. Y la pregunta que debemos hacernos inmediatamente es, ¿cómo supo entonces Abraham que esta era la voz de Dios? Anteriormente hemos estudiado que Abraham tenía una estrecha comunión con Dios, tanto que la gente lo conocía como el amigo de Dios. Y estoy seguro que tú reconoces muy bien la voz de tus amigos, y cuando hablas con ellos o en persona o a través del teléfono, tú sabes quién es la persona que te está platicando. Igual Abraham, aunque el pedido era algo extraño, él sabía que realmente era Dios el que le hizo este pedido. Él no se detuvo en su obediencia. Estoy seguro que Abraham supo que el Señor tenía algo en mente en pedirle esto. Sabes, aunque le pide Dios el sacrificio, es el Señor el que se lo está pidiendo. No quiero que confundamos a través de este mandamiento que el Señor nos pide que hagamos lo mismo en sacrificar a nuestros hijos. Aquí es el Señor específico que está pidiendo. Y en la vida el Señor también nos pide que sacrifiquemos ciertas cosas, en el sentido que las dejemos a un lado. O que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Esto en tu vida está tomando prioridad. Y para que no tome prioridad, vamos a hacer una prueba para que tú puedas someterte a mi voluntad, para que me obedezcas, porque realmente lo que Dios está pidiendo no es necesariamente un sacrificio, está pidiendo obediencia de parte de Abraham. Está pidiendo que Abraham confíe en Dios, aunque Abraham no entienda por qué es que el Señor le está pidiendo esto. Sigue diciendo la historia en el versículo 3, lo siguiente: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Estos 3 días de viaje para Abraham, me imagino que fueron 3 días bastante largos. En su mente tuvo tiempo para poder pensar de la promesa que el Señor le había hecho años atrás. Él recordó el día en que su hijo nació, y ahora este hijo, el hijo prometido, el hijo de la promesa, el hijo de su edad, ya de mayor de edad, él y su esposa, pareciera que el Señor le está pidiendo que le ofreciera al Señor lo más precioso que tenía en su vida.
para ese hombre, esos días eran los más agonizantes. ¿Sabes? En la vida nosotros tenemos cosas en las que invertimos tiempo, dinero o energías. Puede ser algún objeto, puede ser alguna carrera, puede ser alguna persona. Y habrán situaciones en que aquella cosa en la que invertimos realmente no es algo bueno para nosotros mismos. Yo recuerdo que estaba yo en unos días rebeldes con mi mamá, era aún más joven, todavía vivía ahí con ella. Y en esos años yo había acumulado bastantes discos, CDs de música que a mí me encantaba. Pero esta música obviamente no le agradaba a mi mamá. Había un campamento al que nosotros asistíamos, que se llama el campamento de Soquel, y me habían corrido de ahí por bueno, no les diré por qué, pero el punto es que me corrieron de ahí y no me corrieron por ser santo. Antes de eso había sido expulsado de la preparatoria a la que asistía. Igual, no por ser santo me expulsaron. Y mi mamá, siendo madre soltera, ella no sabía qué más hacer conmigo, porque obviamente un castigo no iba a ser suficiente. Entonces, no sé de qué manera se le vino a mi mamá la idea que iba a tomar mis juegos, pero específicamente mis discos de música que tanto amaba y apreciaba y atesoraba, y comenzó a quebrarlos uno por uno. Y me dolió tanto en ese momento. Yo preferiera en ese momento que mi mamá me hubiese golpeado, que le hubiese llamado a la policía, algo, pero no quitarme mis discos, porque yo había invertido tiempo y dinero en esos discos, eran mis artistas favoritos, pero era algo que no era bueno para mí. Sabes, el Señor ve en nuestras vidas que muchas veces hay cosas que hemos puesto sobre Él mismo, un espacio que solamente Él, que le pertenece a Él. Y desafortunadamente hacemos de estas cosas un Dios, aunque no nos postramos ante esa cosa o esa persona o ante esa carrera. Sin embargo, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestras energías, lo mejor de lo que le tenemos, lo dedicamos a ese objeto. Para algunas personas puede ser un novio, para otros una novia, para otros puede ser tu carrera, el trabajo y descuidas de tu familia. Para otros puede ser el contrario, tu familia y descuidas de lo demás. Para otros quizás será también sus responsabilidades. Quizás será responsabilidades aún en clubes, responsabilidades con las amistades, intentar darle el gusto a las amistades, convivir con ellos y descuidar de nuestro tiempo con Dios. Quizás son las redes sociales, o quizás es el internet o un programa de televisión. No sé qué será para ti, pero algo que está tomando esa afección que solamente Dios merece. Sigamos con la historia en el capítulo 22, versículos 5 al 6. La Biblia sigue diciendo: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Nota cómo termina este pasaje, que los dos fueron juntos. Ambos iban a obedecer este mandato de Dios, aunque Isaac aún no sabía, pero Isaac estaba aún obedeciendo a lo que él conocía. Y nos deja saber aquí sobre Abraham que él, estando allí obedeciendo al Señor, nos dice que él tenía la confianza, que no sabía cómo, pero él tenía la certeza que iba a regresar, pero no iba a regresar solo, iba a regresar con Isaac. Aún no le había dicho a su esposa, ni a sus siervos, ni a Isaac mismo en este momento, pero él en fe está diciendo que iba a regresar con el muchacho. Nos sigue diciendo esta historia que realmente Abraham creía que esta obediencia, este acto de sacrificio que estaba requiriendo mucho de su fe porque no entendía por qué lo hacía Dios, era un acto de obediencia y a la vez un acto de adoración. Nos dice allí, como acabamos de leer, nos dice allí, hablando de lo que acaba de hacer él, que estaban ambos para ir a adorar al Señor y iban a regresar.
Nota lo que nos dice Hebreos capítulo 11 sobre esta situación. Hebreos 11, versículo del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a decir. La fe que requería Abraham en este momento era una fe de plena obediencia y confianza en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Recuerdo yo que en cierta ocasión estaba estudiando y recién conseguí un trabajo. En sí había conseguido 2 trabajos en este momento. Estaba trabajando en un colegio y estaba también trabajando en un restaurante de hamburguesas, In-N-Out. Y estábamos en la entrevista y les mencioné desde un principio: miren, yo hago el trabajo que ustedes me pidan, obviamente conforme al horario de la escuela que tengo. Sin embargo, no trabajo yo de viernes a la puesta del sol al sábado de la puesta del sol. Y me dijeron: está bien, nosotros respetamos. En cierta ocasión, recuerdo que en el horario que imprimieron, por accidente, me imagino yo, me agregaron al horario del sábado. En ese momento tuve que hacer una decisión: o dejo que las cosas se queden así y trabajo en ese día sábado, o le dejo saber a la patrona: sabe que mire, hubo una equivocación, me agregaron en el schedule para este día. Entonces voy y platico con ella y le digo: sabe qué, mire, aquí tengo un problema con el horario, y eso es que pues yo les había mencionado desde un principio que yo los sábados no puedo. Y me dice: pues mira, discúlpanos, aquí te vamos a cambiar el horario. Sabes, aunque pareciera ser fácil, pero realmente es un acto de fe, porque tú no sabes si quizás el patrón te diga: no, pues sabes qué, si no puedes trabajar aquí. Entonces es un acto de fe, porque yo tengo que decidir en ese momento, aunque me diga que no voy a poder tener el trabajo, yo confío que el Señor va a proveer por mis necesidades. Lo bueno es que obviamente me cambiaron el horario. En la Biblia encontramos la historia de un joven rico. Ya hemos leído su historia y leemos en la historia de este joven rico que él quería realmente la salvación. Le hacía falta algo en su vida. Aunque él asistía a la iglesia, era obediente a los mandatos del Señor, pero en su corazón no había esa entrega completa. Aún no ejercía esa fe, esa sumisión completa a la voluntad de Dios. Y cuando Jesucristo le dice: toma todos tus bienes, véndelos y dáselo a los pobres, él no tenía la fe que estaba dispuesta a sacrificar. Y cuando hablamos del sacrificio, ¿de qué estamos hablando realmente? Mira lo que nos dice el libro de San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, el versículo 30. Dice la Biblia lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De nuevo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hace unas presentaciones más en nuestra serie, habíamos platicado sobre la fe y las finanzas. Y un principio que Abraham aprendió de la fe y las finanzas es que él tenía fe en Dios, que iba a proveer por todas sus necesidades, y que todo lo que Abraham tenía realmente no era de Abraham, sino que era de Dios. Abraham solamente se le había dado como que él iba a cuidar, iba a manejar. Él era socio con Dios. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Dios, tenemos que tomar todo lo que tenemos y reconocer que no es nuestro, sino que es de Dios. Y el pasaje dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo de Jesús, lo que Dios quiere que tú hagas es reconocer que todo lo que tú tienes realmente no te pertenece a ti. Y renuncia a todo a la posesión de Dios. Es como decir que tú estás haciendo una transferencia de cuenta de banco, de tu cuenta a ser discípulo de Jesús a la cuenta de Dios. De pequeño mi mamá me decía algo interesante que ahora ya entiendo como grande. Me decía mi mamá: ¿sabes qué? Tú no eres mi hijo. Y le dije: ¿cómo de que no soy tu hijo? ¿Será que me adoptaron? Dice: tú
el Señor te me está prestando, eres prestado de Dios, pero no eres mi hijo, tú eres hijo de Dios. Entonces un día tú tendrás que darle respuesta a Dios y yo tendré que darle respuesta por lo que yo he hecho en crearte. ¿Sabes? La Biblia nos dice aquí que Isaac no era de Abraham. Isaac era de Dios y simplemente se lo prestó a Abraham. Y cuando Dios le pide a Abraham que le ofreciera a su hijo único, Abraham en este momento está a punto de mostrar si su fe ha llegado al momento en que él dice de todo lo que él tiene, realmente no es mío, Señor, es tuyo. Eso no dice que Abraham no amaba a su hijo, claro que lo amaba. Y es por eso que esta prueba era tan difícil para Abraham. No fue una obediencia, un sacrificio fácil para él. Él deseaba obedecer a Dios, claro que sí, pero este pedido de parte de Dios era decirle a Abraham a Dios, Señor, aún esto que yo atesoro mucho, con mucho cariño, realmente no es mío, es tuyo, Señor. Haz con él lo que tú deseas. Nos sigue diciendo allí en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 2, una clave muy importante sobre la experiencia del sacrificio. Cuando nosotros sacrificamos, realmente lo miramos como que nos va a costar mucho, que estamos dejando algo de grande valor. Y sí, puede ser que sí es, pero el Señor, Él quiere que tú sepas algo. Cuando Él te pide que sacrifiques algo para Él, lo que Él está pidiéndote es que tú te acerques a Él. Mira, esto se ilustra en esta experiencia de Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la Biblia, hablando de Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre y la mujer, cuando se unen, o para poder unirse, tienen que hacer un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de dejar atrás su familia. Su papá, su mamá, sus hermanos y sus hermanas, para poder hacer un hogar propio con su esposa. Ese sacrificio une a esta pareja en una experiencia íntima y única que los trae a un acercamiento que sin ese sacrificio no fuese posible. Cuando Dios le pide a Abraham, dame tu hijo, lo que Abraham no se da cuenta es que a través de esta experiencia, él se va a acercar aún más al corazón de Dios. Va a captar más lo que Dios realmente es para Abraham. Nos sigue diciendo el capítulo 22 de la historia, versículos 7 al 8, lo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham aquí está profetizando, aunque no se da cuenta, que en un futuro Dios, Él iba a ofrecer un sacrificio, iba a proveer un cordero para el holocausto. Y no se da cuenta que a través de esta experiencia, el Señor le iba a revelar por experiencia una prueba pequeña de lo que Él mismo iba a tener que hacer muchos años después por nuestra salvación. Sigue diciendo el versículo 9 sobre esta experiencia. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Sabes? Este acto de sacrificio de parte de Abraham, ese espíritu de obediencia, esa fe que realmente estuvo completamente en obediencia y armonía a la voluntad de Dios, se demostró en la vida de su hijo también. Porque su hijo fácil pudo haber dicho: Padre, yo esto no lo puedo hacer. Yo creo que estás escuchando voces, estás un poco loco. Pero él sabía y confiaba que su padre tenía una estrecha comunión con Dios. Y confiaba que así como Dios lo había mandado, él confiaba que el Señor tenía un propósito en esto. Nos sigue diciendo algo interesante aquí, en la Biblia, en San Juan capítulo 3, versículo 16. Ilustrando como si fuera la misma cosa, ilustrando a Abraham lo que dice este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios te pide a ti, me pide a mí, que nosotros estemos dispuestos a dar lo que el Señor nos pida, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. En el caso de Abraham, le pide lo más precioso que Abraham tenía en su vida, que en el corazón de Abraham para él era lo máximo. Pero eso es porque Dios es un Dios que está dispuesto, y no es solamente dispuesto, hizo exactamente eso. Él dio por tu salvación lo más precioso que Él tuvo. Y cuando nos ponemos a pensar de este sacrificio, también fue un reto para Dios. No fue una decisión fácil. No es decir que Dios no quería que tú te salvaras, sino que fue también una decisión difícil para Dios. Que pueda decir que Dios también pasó por un poco de sufrimiento. Dice San Lucas capítulo 22, versículo 41, algo sobre la experiencia y la decisión por la cual el Padre Celestial tuvo que pasar. San Lucas 22, 41 dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró Jesús diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús está allí orando, Él está orando por su vida. Él siente la culpa de tu pecado, de mi pecado en su conciencia. Su alma no puede más. Siente que va a morir bajo el peso de todo el pecado del mundo, de toda la historia. Y nos dice aquí que Él está pidiendo al Padre: Padre, si hay alguna otra manera, por favor, Señor. Sin embargo, hágase su voluntad. El Señor, me imagino, que estaba allí escuchando. Y Él también estaba como Abraham, con ese dolor. Mi hijo está pidiendo que yo le ayudase. Sin embargo, tengo que hacer una decisión. O salvo a mi hijo, o lo salvo a ellos. O salvo a mi hijo, o lo salvo a ellos. Fíjate, el cuadro que estaba presentado ante Dios. En un lado su hijo, inocente, santo, que por toda la eternidad han estado juntos, pero ahora se hizo humano, vino como hijo de Dios, como hijo del hombre, y está ahorita sufriendo en agonía, no por algo que Él hizo, sino por algo que tú hiciste. Jesucristo está tomando tu lugar. Jesucristo tomando tu lugar, sufriendo, le pide al Padre: Padre, por favor ayúdame. Ayúdame, no sé si voy a poder seguir adelante. Ayúdame, Padre. Y por otro lado, la raza humana, dándole la espalda a Dios, blasfemando a Dios, burlándose de Dios. Vemos después que bofetean a Jesucristo, escupen sobre su rostro, y así ellos tratan a Dios. Y se hace la pregunta al Padre: ¿a quién rescato? ¿A ellos o a mi hijo? Ese día que Abraham fue a sacrificar a Isaac, un ángel le llamó allí a Abraham y le dice: no mates al niño. Pero Abraham ya estaba a punto de ofrecer a su hijo. Yo me imagino que en la cruz del Calvario
los ángeles estaban también allí. Y quizás los mismos que estaban en ese día que Abraham estaba por sacrificar a Isaac, estaban allí rodeando la cruz de Jesucristo, esperando que el Padre Celestial dijese, eso es suficiente, ya no más. Pero Mateo capítulo 27, versículo 46 nos dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento en cuanto Jesucristo necesitaba a alguien, una ayuda, Él se sintió completamente solo. Los ángeles no se les permitió que viniesen a ayudar a su Señor Jesucristo. No se les permitió a librarlo como ese día con Abraham e Isaac. El Padre miró a su Hijo sufriendo, pero Él hizo una decisión. Porque antes de que Jesucristo viniese, el Hijo y el Padre habían acordado. Sacrificaremos, haremos lo que sea necesario para poder rescatarlos, para darles una segunda oportunidad. ¿Recuerdas que ambos, dice la Biblia, Abraham e Isaac, ambos fueron juntos al monte? Ambos tomaron parte de ese sacrificio, ambos ejercieron su fe. Y quiero que sepas que ambos, Jesucristo y el Padre, se unieron en hacer todo lo posible para que tú puedas ser perdonado, para que tú tengas otra oportunidad, para que tú puedas vivir una vida en obediencia a Dios. A Abraham en ese día se le reveló algo que nunca se había imaginado. Se le reveló el gran amor de Dios. Nos dice San Juan capítulo 8, versículo 56. Jesucristo hablando sobre lo que Abraham sabía en su día. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. A la luz de todo esto, realmente el sacrificio nos trae más cerca a Dios. Cuando tú le obedeces a Dios y dejas atrás algo que te cuesta, el Señor está permitiendo que te acerques aún más a Él. Entiendes más, un poco más sobre el sacrificio de Dios, y a la vez tienes que hacerte la pregunta, ¿qué sacrificas cuando tú sacrificas, cuando el Señor te pide que dejes algo atrás? ¿Qué realmente estás sacrificando? Un corazón echado a perder, un corazón sucio. ¿No te gustaría decirle al Señor, Señor, tómame completamente, Señor? Quebra mis ídolos, Señor. No valen la pena en comparación a tu gran amor. Dios te bendiga.